Bueno, dentro de lo que tiene que ver el manejo de celdas de la hoja de cálculo en Microsoft Excel, nosotros tenemos diferentes herramientas que nos permiten acceder a ciertas ventajas en cuanto a trabajar de forma más rápida, acceder a ciertas acciones directas que muchas veces tal vez necesitamos utilizar varias herramientas o ir a la pestaña correspondiente donde esté alguna herramienta. Sin embargo, dentro de la misma hoja de cálculo podemos abreviar, por decirlo, alguna de estas acciones mediante una herramienta muy importante que muchas veces desconocemos, que es el relleno de celdas. Rellenar una celda en sí es simplemente copiar una celda a varias celdas más. ¿Sí? Normalmente lo que yo haría con una combinación de control C, control V. Sin embargo, en el caso de nuestra hoja de cálculo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver diferentes formas de rellenar. Tenemos formas de rellenar básicamente, un relleno básico, por decirlo así. Tenemos lo que es un relleno rápido y también lo que es un relleno en serie. En este caso vamos a ver un relleno automático o básico. Por ejemplo, tenemos un listado aquí de personas y vamos a registrar las ciudades donde estas personas viven, por decirlo así. Pero para este ejemplo vamos a suponer lo siguiente. La primera persona, María Alejandra Torres, es de Ambato, la ciudad. Juan Carlos González también es de Ambato. El momento que yo pongo la letra A, Excel ya determina un dato anterior que empezaba con la letra A, que en este caso es Ambato. Y si es que voy revisando estos datos, supongamos que para este ejercicio todas las personas son de Ambato. Entonces, ¿yo qué hago? Yo podría coger uno de estos dos datos, Ambato, copiarlo y pegarlo. Sin embargo, también puedo hacer lo siguiente. Como voy a completar Ambato como ciudad para todas estas personas, yo puedo hacer dos cosas. En la parte inferior derecha de esta celda, o de una celda seleccionada en sí, tengo un pequeño cuadro de color verde, un cuadrado de color verde. Ese cuadrado de color verde es el botón rellenar. ¿Sí? Al yo rellenar, puedo arrastrar este botón tanto a la derecha, hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. Y dependiendo de la dirección a donde lleve el mouse, se rellenará ese dato. En este caso, si yo cojo el botón de rellenar y arrastro hacia abajo, Excel lo que hace es copiar la palabra Ambato en todas las celdas. Ese es un relleno, es copiar una celda. ¿Sí? Si es que yo cogiera esta celda y la rellenara hacia la derecha, pues pasará lo mismo, se va a copiar Ambato. ¿Sí? Igual si es que lo copio, mejor dicho, lo relleno hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso lo estoy rellenando hacia abajo. ¿Sí? Entonces de esa manera yo puedo hacer un relleno básico. ¿Sí? Este es un relleno básico. Ahora, supongamos que yo regreso a este punto donde tengo simplemente Ambato y quiero rellenar para todos Ambato también. En vez de arrastrar el mouse, también puedo hacer lo siguiente. Me voy al botón de relleno y doy un doble clic izquierdo y Excel rellena, ¿sí? En este caso a todas las celdas de este rango de nombres, les pone la ciudad de Ambato. ¿Sí? Entonces también puedo hacerlo mediante un doble clic izquierdo. Vamos al siguiente caso, en cambio es un relleno con el teclado, en el cual es algo similar a lo que vimos en la ciudad, pero con una diferencia. En género, yo voy a poner el género de estas personas y por ejemplo voy a poner María Alejandra Torres, voy a poner femenino, escribo femenino. Juan Carlos González le voy a poner masculino. ¿Sí? Ana María Rodríguez, yo le voy a poner femenino. El tema es que aquí yo no puedo rellenar con el mouse y arrastrar a todos masculino o femenino porque hay diferentes casos. Entonces lo voy escribiendo. Y cuando llegue el caso de Ana María Rodríguez, yo le voy a poner femenino, pero fíjense que yo escribo F y automáticamente ya me aparece femenino. ¿Sí? Este texto que está marcado, yo no lo escribí, solo puse la F. El texto que está marcado es cómo se autocompletó Excel esa celda en base a los datos que encontró en la columna, en la parte superior. En este caso busca en la columna si es que hay algún dato que empieza con la letra F y ve que existe femenino, entonces me ayuda mostrándome ya la palabra completa. Si yo quiero aceptar esa sugerencia, pues pulso Enter y se guarda femenino. Igual, en el caso siguiente tengo a Luis Antonio García, voy a ponerle masculino, pongo la M y ya aparece masculino. ¿Sí? Si yo, por alguna razón, fuese un dato distinto y quiero borrar
no quiero que aparezca masculino, si no pongo la M porque voy a poner otro dato, pues simplemente borraría, ¿sí? O simplemente escribiría la palabra, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba masculino y, por ejemplo, voy a escribir, supongamos que iba a poner mujer en vez de femenino o por algún error estaba escribiendo mal, se borra la sugerencia, ¿no? Se borra la sugerencia. Es que yo vuelvo a poner M, ahora escribo la A, pues aparece masculino, ¿sí? Y de esa forma puedo ir llenando los datos de cada uno de estas personas. Ese sería un relleno también básico, pero con el teclado, ¿no? Ahora, vámonos a otro ejemplo, otra herramienta que es el relleno rápido. En cambio, el relleno rápido se basa en que yo le voy a indicar al Excel una acción, ¿sí? En base a qué forma de dato, qué proceso quiero realizar en una celda, para que lo tome como ejemplo y rellene varias celdas con el mismo método, con el mismo proceso. Supongamos, yo aquí en primer nombre lo que quiero hacer es sacar el primer nombre de estas personas. Si se dan cuenta, estos nombres tienen primer nombre, segundo nombre y apellido de cada persona. Entonces yo lo que quiero hacer es, en primer nombre, quiero sacar el primer nombre de estas personas. Entonces para hacer esto tendría que ir digitando, ¿no?, estos datos manualmente en primer nombre. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a digitar el primer ejemplo del primer caso del nombre, ¿sí? Y después el Excel hará un relleno en base a ese ejemplo, donde sacará el primer nombre de todas estas personas. Entonces, por ejemplo, me voy al caso del primer nombre de María Alejandra Torres, voy a escribir María tal cual está en el nombre. Eso quiere decir que, por ejemplo, si se fijan en el nombre, está con tilde, entonces acá también tendré que escribirle tal cual con tilde. Entonces pongo María, ¿sí? Es el nombre, el primer nombre que he sacado en este caso de María Alejandra Torres. Pulso Enter. Y en el segundo caso, el primer nombre de Juan Carlos González es Juan. Entonces voy a escribir Juan. Pero fíjense que pongo la letra J y el Excel ya completa el nombre Juan. Y es más, en la parte inferior me aparece un listado de los nombres de cada, mejor dicho, listado de los primeros nombres de cada una de estas personas. Me aparece Andrea, Fernando, Gabriela, Diego, Paola, Luis, Ana. Como es lo que claramente quería hacer, pues simplemente pulso Enter y se rellena de forma rápida, ¿sí?, todos los primeros nombres. Miren qué sencillo. Obviamente estoy haciendo el ejemplo en este caso para separar nombres, apellidos de estas personas, pero puede ser para qué. Igual, para separar o para unir incluso, ¿no? Yo podría crear una unión entre varias columnas. La idea es que yo siempre en la primera celda le dé un ejemplo claro de lo que quiero hacer. ¿Sí? Ahora vámonos al segundo nombre. Voy a Alejandra, ¿no?, que es María Alejandra Torres. Voy a poner Alejandra. Pulso Enter y en el siguiente caso es Juan Carlos González, sería Carlos, entonces voy a poner Carlos, pongo la C y miren, ¿sí?, me devuelve los segundos nombres de todas estas personas. Pulso Enter y he podido generar este segundo nombre sin necesidad de otra acción. Me voy al apellido, voy a escribir Torres, es el primer apellido que encontré de la primera persona, y el segundo apellido, mejor dicho, el caso de la segunda persona, el apellido es González, entonces ahora pondremos González, ¿sí? Y pulso Enter. Y fíjense qué interesante. Esto puedo hacerlo en cualquier orden, por ejemplo aquí yo lo he hecho para separar, pero voy a hacer aquí algo más, voy a poner un ejemplo en el cual voy a poner el mismo nombre, pero en mayúsculas y con el apellido primero y luego los nombres. Veamos qué sucede. Voy a poner en mayúsculas Torres. María, igual con mayúscula, tal cual, Alejandra. ¿Sí? Está bien el nombre, entendería que está igual. Torres María Alejandra, simplemente que modificado el orden, ¿no? Ahorita está el apellido primero y luego los nombres. Bueno, el siguiente caso sería González Juan Carlos, entonces voy a poner González, y miren, pongo la G, y automáticamente me aparece González Juan Carlos, con mayúsculas. Pulso Enter y ya me devuelve los datos de la misma manera de los demás. Obviamente tomemos en cuenta que para el Excel estos no son nombres, simplemente son datos, en este caso texto, y lo que está haciendo es, por ejemplo, el primer nombre, segundo nombre y apellido, los considera porque están separados, tienen una característica y es que todos estos datos están separados por espacios en blanco. Entonces en el caso del primer nombre lo que hace es coger la primera cadena de caracteres, ¿sí?, antes de un espacio, ¿sí? En el segundo nombre, pues coge la segunda cadena de caracteres que hay a partir del primer espacio y antes del segundo espacio.
¿sí? Y en el caso del apellido, coge la última cadena de caracteres antes del último espacio, o mejor dicho, después del último espacio, ¿sí? Entonces, eso lo hace Excel en base al modelo que nosotros le damos. Ahora, esto lo hemos hecho con un relleno rápido. Voy a venir más abajo y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a generar un relleno en serie. ¿Cómo es el relleno en serie? Por ejemplo, yo tengo aquí el número 1 y lo que quiero hacer es rellenar de forma ordenada, numérica, una serie del 1 al 10, por ejemplo. Entonces yo tendría que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero lo que voy a hacer es, escribimos aquí el número 1, me voy al botón de relleno y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a presionar la tecla control. Y miren, cuando estoy en el botón de relleno, presiono la tecla control y aparece un más, otro más en el cursor, ¿sí? Cuando lo aplasto. Entonces voy a presionar la tecla control, lo mantengo presionado, relleno hacia abajo, ¿sí? Suelto el mouse y en este caso, por ejemplo, he generado un relleno hasta el número 15. Este es un relleno en serie, ¿sí? Con el número 1 partimos con el relleno y llegamos al número 15 pulsando la tecla control. Esto sucede porque rellenamos hacia abajo, ¿no? Entonces fuimos incrementando, porque recordemos que mientras bajamos nosotros incrementamos de fila. Si es que yo cojo este número 1 y lo relleno con la tecla control hacia la derecha, también va a generar una serie, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo cojo aquí y pongo un número 1? Y voy a generar un relleno en serie hacia la izquierda. Presiono el control y relleno. Se genera en cambio descendentemente, es decir, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Igual si selecciono el 1 y relleno con el control hacia arriba, también pasa lo mismo. ¿Por qué? Como les decía, cuando yo bajo, estoy incrementando de fila. Cuando voy hacia la derecha, estoy incrementando de columna. En cambio, cuando yo voy hacia la izquierda, estoy decrementando de columna. Y cuando estoy yendo hacia arriba, estoy decrementando de fila. Además, yo aquí empecé con el número 1, pero podría empezar, qué sé yo, con el número 65 y rellenar con la tecla control hacia abajo y la secuencia se va a generar en base al primer número que es 65, sea hacia abajo o hacia la derecha. De igual manera, si empezara con el 65 aquí y rellenara hacia arriba, pues iría decrementando. Si rellenara hacia la izquierda, también va a ir decrementando. Es decir, no importa el número por el cual yo empiece la serie. A partir de ese número empezará el incremento o el decremento de la serie. Lo mismo, de hecho, puede pasar ¿con qué? Con las fechas. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una fecha. Voy a poner el formato de fecha. Sabemos que es día, guión o slash, cualquiera de los dos. Voy a poner, por ejemplo, día primero, es guión de mayo del 2023. ¿Sí? Es el formato día, mes, año. Yo cojo esta fecha y puedo rellenarla sin el control, simplemente yéndome al botón de relleno, voy a rellenarla hacia abajo. Y miren qué sucede, se genera una serie en fechas. Calendario, 1 de mayo, 2 de mayo, 3 de mayo, 4 de mayo, 5 de mayo, 6 de mayo y así secuentemente. Sin embargo, el momento que nosotros hacemos la serie en el relleno, al final nos aparece este botón. Este botón únicamente aparece después de hacer la serie. Fíjense, está aquí. Si es que yo vengo a otra celda y supongamos ingreso un dato, este botón se perdió. Ya no aparece el botón de relleno. Sí, el que me aparecía como un cajón ahí con celdas. Entonces, para que me aparezca ese botón, ¿yo qué tengo que hacer? Hago el relleno y ahí se queda. Miren, aquí está el botón. ¿Sí? Opciones de autorrelleno. Si es que yo hago otra acción, ese botón desaparece. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué quiero que aparezca este botón? Porque ahorita yo creé una serie, una secuencia de días a días. Sin embargo, si yo me voy a este botón de autorrelleno de las opciones, hago clic izquierdo, tengo la opción de ¿qué? Tengo una opción que dice rellenar días laborables de la semana. Hago clic en ese botón y fíjense que va a rellenar las fechas correspondientes solo a los días de lunes a viernes. Fíjense que del 5 de mayo pasa al 8 de mayo. ¿Por qué? Porque el 6 y el 7 son días sábado y domingo, entonces no va a mostrarme las fechas correspondientes a sábado y domingo. De igual manera, en el mismo botón de opciones, tengo la opción rellenar meses. En cambio aquí miren,
la primera fecha es 1 de mayo del 2023. Entonces lo que va a hacer es rellenar la serie pero del mes. Es decir, del 1 de mayo pasará al 1 de junio, al 1 de julio, 1 de agosto, 1 de septiembre, octubre y así, en secuencia. Fíjense que del 1 de diciembre pasa, del 2023 pasa al 1 de enero del 2024. De igual forma, si me voy nuevamente a las opciones de autorrelleno, tengo aquí la opción rellenar años y pasa del 1 de mayo del 2023 al 1 de mayo del 2024 y así. La secuencia solo se genera en los años. Entonces fíjense que es muy interesante lo que yo puedo hacer en base a las fechas, a los números y al texto, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver al relleno.